Ok, vamos al segmento número 3, se llama conflicto armado, guerrillas, paramilitarismo y parapolítica. Dentro de este, pues cabe aclarar, se da también el contexto de los inicios de la FARC, especialmente. También se encuentra digamos, la aparición del ELN. Dentro de la parte de las FARC, obviamente pues se conoce la historia de que fueron en su inicio campesinos comunistas que se declararon autodefensas comunistas. Tiempo después se optaron por las armas y crean como tal la FARC-EP. Bueno, dentro de esto pues cabe aclarar que el complejo es complejo, obviamente el conflicto armado en Colombia, dado que no son los únicos entes que se encuentran, o sea, no los únicos grupos al margen de la ley. En su inicio se encontraban inmersos en un campo conflictivo, fragmentado y heterogéneo. ¿Sí? Dentro de las economías que se usaban inicialmente eran todas lícitas, era más que todo cultivos y demás de obviamente de estos propios campesinos. Actualmente se encuentra que son ilícitas también dentro de sus finanzas. Como tal está el secuestro, la extorsión, el soborno, los mercados negros paralelos, que es la minería ilegal, oro y esmeralda. Dentro de otros, pues obviamente las extorsiones en las capitales del país, en los centros poblados, y obviamente en la ruralidad también se encuentran estas prácticas. Hay una lectura de Jorge Giraldo donde él señala que justo cuando la economía, pues digamos, de las FARC tiene un auge, es gracias a la creciente del mercado de la coca, donde pues esto fue un recurso y sigue siendo un recurso muy importante para este grupo armado de financiamiento. Dentro de digamos, la parte del paramilitarismo se encuentran que son las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC y otros grupos paramilitares, donde su crecimiento pues también está financiado en algún comienzo y todavía por el narcotráfico. ¿Sí? Carlos Castaño y Vicente Castaño fueron los creadores de este grupo paramilitar. Fueron reconocidos pues porque el 70% de su financiación era era gracias al narcotráfico. Estas autodefensas estuvieron en su inicio creadas en Puerto Boyacá, en el Urabá y en Córdoba. Actualmente pues se encuentran más que todo en la zona de Córdoba. Se fundaron el día 18 de abril de 1997, pues por esos hermanos que ya mencioné. Y fueron una unión en su inicio de varios grupos paramilitares que contaban en su inicio con el permiso del Estado para operar como contraguerrilla, para acabar justamente en su momento el auge de las guerrillas, que no era solamente las FARC, pero se especializaban obviamente en acabar estas prácticas pues, violentas en todos los municipios. Después sí obviamente se volvieron como parte del problema, dado que su financiamiento era también con masacres, han hecho muchísimos atentados también, y pues con todo el tema de narcotráfico. Sí, yo creo que también tendríamos que añadir un poco sobre el narcotráfico. Eh, pues es una de las fuentes de financiación más importantes que hay para las guerrillas, para los paramilitares. Y pues de algún modo esto se relacionaba con la política y generaba una parapolítica muy importante en el país, que era la que en algunos momentos pues tomaba las decisiones, y que, como nos dice Claudia López y Oscar Sevillano, en 1994 entre el 8 y el 12% de la votación del Senado eran influenciados por el narcoparamilitarismo, y ya en 2006, o sea 2 años después, ya equivalían al 25% de la votación del Senado y al 35% de las curules. Entonces digamos que este parapolítica demuestra cómo el narcotráfico se involucró en la política del país, y pues cómo refinó sus métodos para poder infiltrarse de un modo más participativo en la toma de decisiones. Bueno, algo que yo quiero aportar es algo que vimos en la animación de paramilitarismo, que era que encuentran estos grupos en los territorios. El profesor en esa animación da dos opciones, que era o un beneficio económico o uno político. Pero al escuchar a la invitada que venía de la Agencia Nacional de Tierras, nos dijo, no, 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 que sea el territorio su objetivo, viene todo incluido. Entonces ahí voy con la territorialización del poder ilegal, el control de los capos del narcotráfico sobre poderes locales y regionales,
Esto hay que tener en cuenta, es facilitado perdón, por las entidades locales. Y esto, por ejemplo, se observa en departamentos como el de Córdoba, donde las élites promovieron el paramilitarismo y configuraron una alianza orgánica. Yendo a algo que vamos a ver en el siguiente segmento sobre las víctimas y el postconflicto, es obvio que tiene un costo, toda esta guerra tiene un costo demasiado alto en cuanto a víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha producido informes cruciales sobre la violencia y sus consecuencias, donde podemos incluir el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, toda la gente muerta que no se ha registrado, y pues todo esto lo tenemos que tener en cuenta en la transición al postconflicto, principalmente en la implementación, obviamente, del acuerdo de paz, donde lastimosamente se presenta altos riesgos de corrupción, particularmente, en lo que es el desarrollo político, rural, de justicia y seguridad. Y vamos al siguiente segmento. Finalmente, presentando el último segmento, vamos a hablar de postconflicto y vamos a dar unas reflexiones finales. Algo a lo que quiero acotar es la corrupción en este contexto de postconflicto, que es una lucha que lamentablemente, siendo algo que se firma por la paz, se vuelve crítica. Muestra la debilidad institucional, el clientelismo, que ya lo habíamos hablado, y el narcotráfico, el resurgimiento del narcotráfico. Que esto lo que mencioné anteriormente juega un papel fundamental en el fenómeno de corrupción. Algo que puedo mencionar, unos mayores riesgos de corrupción en la implementación del acuerdo de paz se muestra en el desarrollo rural, político, justicia y de seguridad. Algo que podemos hablar es cómo debemos fortalecer la justicia y los órganos de control. Vemos que hay cruzadas anticorrupción de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que es solo un primer paso. Se necesitan reformas rurales. Se recomiendan reformas de los mecanismos de elección de los jefes de las entidades para despolitizarlos, e incluso se ha propuesto crear un consejo electoral colombiano. Esto con la capacidad, pues, de poder acusar organizaciones políticas, más que todo en lo de ingresos de recursos ilegales. Bueno, dentro de la parte, digamos, del postconflicto, hay que tener en cuenta que se han hecho varios intentos de hacer un cese pues, a la violencia y al fuego, básicamente. Desde sus inicios, desde cualquier grupo que se haya pues, surgido en contra de la ley, pero digamos que hay muchas variables que no se han tenido en cuenta y se hace, digamos, que el recalque de que el acuerdo de paz algunas pudo como que integrar, ¿sí? Entonces, hay dos autores, es Víctor Saavedra, bueno, es Perry y Saavedra, los apellidos, tratan de que debería haber una estrategia que opere integralmente sobre todos los factores que están disuadidos, o sea, la justicia y el control, por lo de las entidades públicas y esto, donde se van a hacer las reformas electorales y de contratación pues transparente, dado que digamos que ciertas partes de la corrupción, como se dijo ya anteriormente, se ven reflejadas desde los topes más altos digamos, de la administración pública, de la política y demás. ¿Qué otro factor entra acá? Digamos que la ética ciudadana, dado que digamos que la implementación del acuerdo de paz y todos los enfoques integrales que ésta tiene, pues si la población no la acepta, no colabora, pues como que va a ser muy complicado que esto tenga, digamos, sus frutos, ¿sí? Se requiere obviamente un cambio cultural para que contrarreste todo esto de, cultura del todo vale, ¿sí? Y también el enriquecimiento rápido que tiene, pues, cualquier ente, sea, digamos, las guerrillas que nombramos anteriormente, los grupos armados, como, pues, digamos, las instituciones, las entidades públicas. Algo que yo tengo que hablar de lo que decía Jamie antecedentes es que siempre el problema de los acuerdos es las garantías que dan, las que no se dan y a quienes se les dan. Por ejemplo, creo que fue el 80 y el 90, en la desmovilización del M-19. Eso se recalca y lo vimos en la última animación. Ellos fueron pioneros en la desmovilización. ¿Y qué pasó después? Mataron a Pizarro. Y hay otros grupos armados que dijeron, pues me voy a desmovilizar y qué garantías me dan de si va a tener seguridad o no.
Por otro lado, me recuerda lo de la ley 975-2005, que se les daba más garantías, y esto creo que sirve como un predecesor de la JEP, pero el problema con eso es que no se le dan garantías a las víctimas, y luego eso se ve en 2011. Es como que siempre no tenemos en cuenta algo. Por ejemplo, se podría solucionar lo que pasó en la CEP, en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Toda la historia se construye entre todos los actores que participaron en ella, no solo los actores armados y también las víctimas. Digamos que dentro de los puntos que se trata el acuerdo de paz, ya ahora sí, digamos que se le da una vista a lo que es una víctima, a lo que es el conflicto, a lo que es un actor armado, a lo que es las influencias económicas y demás, ¿sí? Pero creo yo que, pues, de parte de lo que decía Daniel, es muy complicado que se llegue, digamos, a implementar algo que sea oficialmente, digamos, estable y aceptado, ¿sí? Obviamente dentro de, digamos, los antecedentes al acuerdo de paz de ahorita del 2016, que es el que nombra, digamos, que es más unido al tema de la FARC, hubieron muchas cosas que se tuvieron en cuenta y otras que no, y otras que por un segundo sí lo hicieron, como está, digamos, el caso de el dicho que hay de que se hizo primero un acuerdo y después como que pasaron a otro, ¿sí? Hubo una invitada en la animación de Guerrilla, se llama Gabriela, ella es firmante de paz y ella cuenta cómo fue la experiencia durante, digamos, este inicio del acuerdo, como de un venga, charlemos, implementemos con el Estado, cuando obviamente en el ente político estaba como que muchas cosas revueltas, los que dijeron que sí, los que dijeron que no, los que ni por nada del mundo iban a aceptar las cosas que fueran así, que porque se iban a entregar, supuestamente te iban a ser buenos, que no, que capaz si se devuelven, no sé qué. Entonces, siento yo que eso hace parte de la ética y del miedo, que justamente es lo que decía Daniel, que hay antecesores de cosas que ellos quizá no tuvieron en cuenta y otras que aunque las tuvieron, el Estado no quiso como que hacer pie en estas. Entonces yo creo que como así como una conclusión como para cerrar este tema, digamos que es lo que más se necesita ahorita, es como hacer un llamado a la sociedad de que pues es indispensable que la ciudadanía Ejerza. ejerza un control social sobre el gobierno, sobre los actores del conflicto armado, y que aunque es muy difícil, como ya sabemos, en las negociaciones es un toma y dame de que ninguno quiere ceder, ni el gobierno ni las guerrillas, sabemos que eso es muy difícil, pero también tenemos que reconocer que el acuerdo de paz ha salvado muchas vidas, de que aunque ahora con las herramientas de la información, las TIC como antes que lo mencionábamos, es mucho más fácil llevar una veeduría sobre este proceso, sobre cómo se desarrolla, cómo se aplica, si tiene o no tiene la calidad con la que se pactó. Y pues citando nuevamente al excontralor Maya Villazón, pues digamos, podemos decir que el desafío es que la sociedad toda y el gobierno vuelquen un solo proyecto y tiren para el mismo lado para que el país luche contra la corrupción y pues contra los actores armados que ejercen violencia sobre el resto de la ciudadanía. Algo que yo tengo que hablarlo de Santiago es que lo que él dice es lo que falta principalmente, que sobre ¿cómo se dice cuando no está el Estado? Ausencia del Estado. La ausencia del Estado ha creado otro tipo de violencia, ya no la directa, que sería la armada, sino una más estructural. Esta ausencia que causó que en estos lugares donde estaba la guerrilla, ahora es ocupado por disidencias, por bandoleros, otros grupos armados. Y aunque el acuerdo sí ha salvado, también ha sido muy lenta su implementación, como el caso de las tierras, que es lo que vemos en la animación. Creo que estaba pactada como el restablecimiento de 3 millones de hectáreas. Y algo que no se vio en la animación ni está en la lectura sobre esa, es que porque es la crítica a esto, es porque se restablecen como 4.000 al mes, y eso usted viéndolo a largo plazo es algo muy lento. ¿Y qué va a hacer todas esas personas mientras tanto? Vuelven a recaer en lo de trabajar en cultivos de uso ilícito y todo eso. Entonces como que esa violencia de la falta de
presencia del Estado lo que causa. Hay que tener en cuenta, sí, una cosita que me faltó nombrar anteriormente, las estrategias, que son algunas más integrales que otras del acuerdo de paz. Obviamente trata y pues siempre se ha tenido claro, digamos, que los puntos de este acuerdo, dentro de participación ciudadana, la parte de cultivos ilícitos, la parte de reintegración y la parte justamente de esta justicia transicional que se trata más adelante después del acuerdo, es la parte de cómo, digamos, la sociedad civil puede reconciliarse con estos actores que ya no están armados, dentro de qué procesos ellos o sea, como que se rigen, es siempre sobre la justicia transicional. Esa no fue solamente obviamente creada para ellos, pero sí por el alcance de temas que se tiene. Hay muchos puntos, hay muchas prácticas que se están analizando, estudiando y pues se está pidiendo verdad y no repetición para poder llegar a la reconciliación, ¿sí? Como tal de paz. Entonces, no se puede olvidar los territorios en los que surgió, los territorios que aún viven esas consecuencias y los que las están, pues digamos que ya superando de alguna u otra forma antes de que llegue alguna incidencia, algún grupo nuevo o uno residual pues a volverse a apropiar. Entonces la necesidad sí de una pues mejora la estructura del Estado en temas de ruralidad, en temas de que no se ve ausente completamente, porque es que nunca está ausente, solamente digamos que se puede hacer la de la vista gorda y no hacer nada, o simplemente en algunos casos puede que sea el mismo actor político público el que ataque disfrazado. Entonces hay territorios que no han podido surgir y es gracias o desgraciadamente a eso. Entonces el control social es eso, hacer presión, no sé, pedir de alguna manera, de buena manera, que el Estado, si está presente, haga las cosas correctas, y si no lo está, que por favor llegue y acuda y pueda hacer las cosas pues no sé, que le competen, y que la ciudadanía obviamente le dé el apoyo para que la paz se pueda, digamos que ya establecer o ir en un mejor camino. Añadiendo lo que dice Jamie sobre lo que dijo el invitado en la animación del postconflicto, que nos recomendó leer a Molano, en esa lectura del postconflicto de cómo transiciona la justicia transicional, él se enfoca más que todo en que no sea como una adición a las leyes, en que la normalidad no sea como adicionarlo a lo que ya está, sino transformar, por ejemplo, las instituciones de seguridad y todo eso para que se acomoden a, por ejemplo, la protección de los excombatientes y las víctimas de conflicto. Pues claramente fue un ejercicio académico con análisis, digamos que muy importante sobre las problemáticas o algunos factores que tiene el país que no son, digamos que a simple vista de pronto muy agradables de hablar, pero que son necesarios de estudiar, de analizar, y nosotros como administradores públicos de tener muy en cuenta para poder, digamos, contrarrestar si son malos y mejorar si ya son, digamos, que prácticas que se necesitan a futuro que estén mejor establecidas. Entonces, les damos las gracias por la atención prestada. Recuerden, por favor, dejar un comentario abajito de lo que piensan sobre el video. Es obviamente pues justamente para validar y calificar, digamos, este proceso, este video y demás. Recuerden, somos estudiantes de Administración Pública de la ESAP, y ya esto fue un video para la materia Problemática Pública con el profe Jesús Molina. Gracias. Gracias.